Bienvenidas y bienvenidos a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Les saludamos con todo cariño su servidora María Gabriela Alvarado de Townsend, con la eficiente ayuda de Lidia Monterrey en los controles, Joshua en las redes sociales, con las bendiciones de Monseñor Lacunza, presidente de nuestro Consejo de Educación y Cultura, y saludos de Diana Candanedo, secretaria de este consejo. Usted puede mandarnos sus comentarios y reportar sintonía al WhatsApp 6633-6087. Para iniciar, ponemos este programa en manos de Dios y de nuestra Santa Madre María. Le pedimos sabiduría para nuestros invitados, apoyo a las necesidades de nuestros oyentes y de nuestro valiente pueblo en esta hora difícil. Hoy, en su programa Agendas, hablaremos sobre alfabetización mediática con John Subinas y Raiza Urribari, investigadores del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. Estaremos hablando también sobre el estudio de opinión Media Scan Panamá, que ya tiene resultados. Usted debe recordar que hace algunos meses conversamos con ustedes, queridos oyentes, sobre el proyecto Mediáticos, que busca conocer la percepción de la población ante la desinformación por la COVID-19. Muchos de ustedes completaron las encuestas Media Scan, contando cómo se informaban de la COVID-19, cuáles medios y fuentes consideran confiables, entre otros. Hoy John y Raiza nos contarán los resultados de este estudio. Para iniciar, Raiza, bienvenida. Háblanos sobre qué es alfabetización mediática y por qué es importante conocer cómo funcionan los medios de comunicación. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, María Gabriela, por la invitación al programa. La alfabetización mediática es un asunto que está en el core, en el corazón hoy de la sociedad informatizada. Se tiende a decir que estamos en la sociedad de la información, pero poco conocemos de qué trata la sociedad de la información. Y obviamente dentro de la sociedad de la información los medios están siendo cada vez más digitalizados, es decir, las personas que participamos en la sociedad consumimos información cada vez más a través de los medios digitales. Y aunque antes sabíamos más o menos, no a ciencia cierta, porque siempre ha sido un campo de investigación bastante complicado y difícil, antes teníamos más o menos algunas certezas en relación al siglo XX, siglo pasado, de cómo se consumía información, porque los medios eran centralizados. Había unos pocos que emitían a muchos, y esos pocos podían ser estudiados con mayor facilidad. A raíz de que llega Internet, a mediados del siglo pasado, que se inventa la tecnología, pero progresivamente se van desarrollando plataformas de telecomunicación diferentes, entre las cuales obviamente el gran boom fueron las redes sociales, que han permitido no solamente que haya muchos más mensajes, sino que esos mensajes sean emitidos por mayor cantidad de personas. Eso ha complejizado el estudio de cómo se consume información, cómo se comparte, pero también cómo se produce, porque una cosa es estudiar la información desde el lado de los consumidores, pero para que nosotros mismos como consumidores podamos entender en dónde estamos parados, tenemos que saber también cómo se produce. Y eso es muy importante y creo que ese es el campo, el core, la cuestión, el asunto más importante de la alfabetización mediática, conocer cómo funcionan los medios digitales en la actual sociedad. Y conocerlo es importante, pero ¿para qué le sirve al ciudadano común saber cómo funcionan? Porque cuando el ciudadano común, por ejemplo, tiene una comprensión acerca de el modelo de negocios de las plataformas de contenido, por ejemplo, cómo el modelo de negocios está basado en la atención de las personas, cómo a través del modelo de negocios lo que busca es que uno esté mucho tiempo en los mismos sitios consumiendo una información que es relevante por el propio perfilamiento que las plataformas hacen. En esa misma medida uno va a tener conciencia de los sesgos a través de los cuales que nos rodean, pero que también nos condicionan. Y al mismo tiempo, al conocer esto, podemos ser un poco más críticos y discriminar las fuentes de información, porque a veces estamos en entornos tan controlados que llegamos a pensar que eso que sucede allí es lo único que sucede, y no, estamos tras una cortina que no nos permite ver de repente lo que pasa más allá. Y un poco eso fue lo que conseguimos también en estos estudios, que la gente concentra su consumo más en herramientas de aplicaciones
de mensajería instantánea privada y redes sociales que otra oferta de medios, porque justamente los otros medios, debido al modelo de negocio de la plataforma, han perdido la sostenibilidad y por lo tanto brindar información de calidad se les hace bastante más difícil. John, háblanos ahora un poco sobre el estudio. Cuéntanos cómo fue el proceso de hacer este estudio y lo rico que ha sido para ustedes como investigadores también de empezar a trabajar en unos temas que poco se han estudiado en Panamá. Adelante, John. Sí, bueno, este estudio solo en términos de recogida de información ha llevado 7 meses, o sea que ya se ha concluido con 2.837 entrevistados, que es una muestra muy gruesa para una población de 4.200.000 habitantes. La muestra se ha tomado desde encuestas online, pero hay que hablar un poco sobre la metodología. En principio trabajamos también por los medios de la mensajería privada, por WhatsApp, por redes sociales, pero para llegar a la población que tiene un peor acceso a la información, a Internet, que sufren la brecha digital, pues contactamos con la IP Infoplazas y distribuimos el formulario online a las propias Infoplazas, que ellos se encargaron a divulgarlo entre usuarios y beneficiarios, tanto en zonas rurales alejadas como en zonas indígenas. Por lo tanto, tenemos una potente conversación sobre la desinformación y de cómo se ha informado la ciudadanía en Panamá durante la pandemia, estratificada por diferentes niveles educativos, diferentes niveles de ingresos y diferentes lugares de residencia, tanto urbanitas, rurales, como en comarcas. ¿Cuáles han sido entonces los principales hallazgos de la percepción de la población ante la desinformación de la COVID o cómo ellos se informaron durante estos periodos de tanta incertidumbre? Claro. La televisión sigue siendo el medio preferente para informarse de la COVID, pero ya lo que son los medios digitales han dado un gran salto, ¿no? Incluso a veces es difícil diferenciarlos porque la propia televisión la ven por los medios digitales. O sea, el nivel de penetración e implantación de los medios digitales es enorme. Las propias personas nos decían que ellos veían la televisión, por ejemplo, por cuentas de Instagram, de Facebook. En ocasiones no utilizan ni el propio televisor, ¿no? Pero nos llamó la atención que era algo que ya sabíamos, pues la gran implantación que tiene WhatsApp en Panamá, ¿no? 9 de cada 10 personas encuestadas manifiestan informarse de la COVID por esta fuente. Pero lo paradójico es que esta fuente, la de WhatsApp, es la que más desconfían. O sea, una fuente que tiene tanta implantación genera este nivel tan alto de desconfianza, que en el caso de las redes sociales son 8 de cada 10 que desconfían de la información, pero en el caso del WhatsApp son 9 de cada 10. O sea, es casi unánime la desconfianza en un país que ya conocíamos por las encuestas de ciudadanía y derechos, que la desconfianza es bastante alta. De hecho, nosotros denominamos que este fenómeno se denomina como hiperdesconfianza. O sea, lo que hay en Panamá es una hiperdesconfianza, pero en este contexto de pandémico donde ha habido tanta información, ha fluido tanta información, en ocasiones contrastada, en ocasiones no, en ocasiones venía por unas fuentes más o menos fiables, otras no, había muchas contradicciones, lo que ha hecho es agudizar esta desconfianza. Pero esta desconfianza no retrae al consumidor de redes sociales y mensajería de seguir utilizándolas, sino que tenemos la hipótesis que incluso la ha potenciado, ¿no? Hay algo paradójico ahí
que nos ha dado mucho que pensar, ¿no? Que denominamos la gran paradoja de la información, ¿no? Eso digamos que es uno de los resultados más importantes. Esta gran paradoja que estamos explicándola ahora mi compañera Raisa y yo desde diferentes perspectivas, ¿no? No solo desde la comunicación, también desde la psicología social, es algo que tiene mucha amiga, ¿no? Por decirlo así. Y luego hemos visto la profunda asimetría digital en la información, tanto en las personas que viven en zonas alejadas como las personas que tienen mayores recursos. Es decir, el 50% de las personas que tienen mejores recursos económicos tienen muchas fuentes de información, pero las que tienen peores fuentes de información es prácticamente el WhatsApp y en algunas ocasiones las redes sociales su principal fuente de información. Es decir, se achica digamos que si hay algunos que van por el corredor norte y pasan al corredor sur, tienen con muchas vías de comunicación, unas vías, carreteras que van transitando y cambiando en función del destino que quieren llegar. Hay otros que van por una carretera más estrecha, llena de badenes, agujeros y con muchos problemas. Es decir, el propio acceso a la información en algunos sectores está muy condicionado por un medio y porque no tienen acceso a otros, ¿no? Qué interesante estos resultados. Sobre todo me parece muy interesante que la gente sigue compartiendo cosas en redes sociales o compartiendo cosas que recibe de redes sociales, aunque manifieste que desconfía de las redes sociales. Raiza, ¿qué opinión te merece esta paradoja que nos cuenta John? Antes de pasar a la paradoja, es importante también ver el contexto. El contexto donde se da esta investigación es un país desigual, cuya desigualdad social tiene una marca territorial muy acusada y que además tiene como corolario o como correlato de esa desigualdad una desigualdad digital. Es decir, tenemos que en Panamá, por ejemplo, apenas el 13.25% de las personas tiene acceso a Internet fijo, pero hay un porcentaje, una penetración de telefonía móvil celular cercana al 150%. Ahí hay un desequilibrio. Es lo que decía John, poniéndolo en territorio con conectividad. Es decir, es un país de 4 millones y un poco más de habitantes que territorialmente es desigual desde el punto de vista socioeconómico, pero digitalmente también. Entonces, las personas, esta paradoja se podría interpretar, yo por lo menos le veo esta interpretación. Algunas personas, que son las que tienen mejores recursos económicos, son urbanitas, tienen estudios universitarios completos, van por esa autopista ancha que llama John. ¿Por qué es una autopista ancha? Porque es la autopista de la Internet fija, la Internet que no tiene topes de consumo, la Internet asociada a un computador que te da unos usos mucho más finos, delicados que un simple teléfono celular. La otra población, que es el 50% de la población panameña, pero que está básicamente anclada en esos lugares rurales, comarcales, de difícil acceso, estas personas van por los caminos estrechos, van por, digamos, por pequeñas carreteras, con apenas un celular que para tener acceso a Internet necesita datos, que nos dice la SEP, en su mayoría son prepagados. De ese casi 150% de penetración celular, de esa cantidad enorme, casi 6 millones de teléfonos que hay en Panamá, el 97% aproximadamente son líneas prepagadas, líneas que necesitan ser recargadas para tener conectividad a Internet. Entonces, estamos viendo, digamos, un desequilibrio que interpreto yo es la explicación a esa paradoja. Porque, ¿qué nos dice también la encuesta? La encuesta nos dice que las personas que preferentemente dicen que desconfían de las redes sociales, pero que también desconfían de los medios de comunicación tradicionales, son personas con un nivel adquisitivo un poco mayor, son personas de un nivel, de un estrato socioeconómico un poco más alto. Eso quiere decir que tienen acceso a una diversidad de fuentes. No confían en las redes sociales, pero igual las usan. Ahora, otro sector de la población invierte la ecuación, dice que
En el sector de mayores recursos, la primera causal por seguir consumiendo, a pesar de que se crea la desconfianza, es porque los medios de comunicación social no les dan la información que ellos quieren. Es decir, tienen unas habilidades más para buscar información más allá de lo que le dan los medios y usan las redes sociales. Ahora, las personas con menores recursos, la primera razón que aducen es que en las redes sociales está todo. Y en segundo lugar, que los medios de comunicación son insuficientes. ¿Por qué tienden estas personas a pensar que en las redes sociales está todo? Yo supongo que es una suposición, y una hipótesis que nos plantea la investigación para seguir caminando, es porque no tienen alternativas. Es decir, si tú no tienes diversidad, tú no puedes saber. Entonces, dice, aquí está todo. Aquí está todo porque es lo único, es esa burbuja, que esa carretera estrecha, ese horizonte recortado que la carretera estrecha te permite ver. Entonces, la paradoja pudiera tener una explicación asociada a esa asimetría, a esa desigualdad social que genera también una brecha digital importante, cuya expresión máxima se consigue en las comarcas y en las zonas más rurales de Panamá. Sí, eso también puede explicar por qué también fue más difícil conseguir que las personas en lugares rurales contestaran la encuesta rápidamente. Hubo que hacer un acercamiento especial con Infoplazas. Tal vez esa conectividad limitada que es a través de una tarjeta de recarga, no que siempre está disponible para poder hacer uso de ella, ya sea para usarla para contestar una encuesta. De verdad que es muy Claro, interesante, sí, es muy interesante. claro, ahí está la importancia de buscar la información y preguntarles a los que casi nunca son preguntados y de resolver ese sesgo. Es decir, las primeras dos encuestas las resolvieron personas a quienes el vínculo de la encuesta le llegó a través de mecanismos digitales, porque tienen acceso a ellos, pero la tercera encuesta fue allá, a buscar a las personas, a decirle, mira, aquí está este cuestionario, por favor, siéntate en tu computador, pero en un lugar de acceso común, no es tu propia computadora, no es tu teléfono. Tuviste que ir a un lugar y sentarte y alguien llamarte para que tú te sentaras a responder. Sí, fue un esfuerzo de verdad importante en conseguir respuestas donde nunca se va a preguntar. Eso yo creo que es un valor grandísimo de esa investigación. De verdad que me da muchísimo gusto que estemos aquí. Está muy rica esta conversación y es muy interesante cuál ha sido la percepción de la población panameña sobre su consumo mediático durante la pandemia por la COVID-19 y también su percepción sobre la desinformación. Yo quería iniciar este bloque contándoles que esta semana Elon Musk, que es es el hombre más rico del mundo, compró Twitter y lo compró por 44.000 millones de dólares. Estamos hablando de que los medios de comunicación, redes sociales, tienen un valor tan grande. Y una de las frases que leí en el New York Times que él dice es: la libertad de expresión es la base de una democracia que funciona y Twitter es la plaza digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Estamos hablando que una red social es la plaza digital más grande donde se están debatiendo los temas más importantes del futuro de la humanidad. Y creo que esto es muy relevante por lo que estamos conversando hoy. Así que los dejo con esta reflexión para que iniciemos este segundo bloque del programa y que me cuenten la importancia de las redes sociales en este momento. ¿Qué dice el estudio? ¿Qué tan importantes son las redes sociales para el panameño? Sí, obviamente el panameño tiene una percepción de la importancia de las redes sociales. Yo diría que tiene una percepción ambivalente. ¿En qué sentido? En el sentido, las redes sociales han sido capaces de resolver y resuelven muchas de las preguntas del día a día, pero cuando estamos abordando temas de más complejidad, allí la cosa se complejiza. Es decir, las fuentes que no son fiables, el nivel de desconfianza, la sensación de incertidumbre, incluso en ocasiones la sensación de miedo, ¿no?, que expresan a veces
los entrevistados y los encuestados frente a la información. ¿Qué hago yo con esta información? ¿A quién lo comparto? ¿Quién no lo comparto? Las personas se sienten obligadas a hacer algo con esa información y no saben muy bien qué hacerlo. Ahí es digamos que es verdad que esto puede ser que sea un ágora, ¿no? Esto era una plaza, pero en la ágora había unas reglas. Unos hablaban, luego hablaban otros, y todos sabíamos quién decía una cosa, cuándo la decía. O sea, son espacios de debate donde existen unas mínimas reglas y normas para este debate. El problema de Twitter es que no ha ido todo tan rápido que no ha habido tiempo para generar. Y entonces estamos con un espacio de debate que en ocasiones es caótico y desorganizado, ¿no? Y es verdad que la necesidad de información es tan fuerte y tan poderosa que necesitamos que fluya de forma rápida. Pero también necesitamos conocer un poco quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, desde dónde lo está diciendo, para qué lo está diciendo. Y ese tipo de preguntas que son tan importantes, la mayoría de veces en las redes sociales no tenemos una respuesta. No se clarifica esas importantes preguntas, porque estamos hablando en ocasiones de cuestiones que son de vida o muerte, como hemos visto en la pandemia, ¿no? Entonces, necesitamos buscar esas formas, esas reglas, porque todo debate tiene unas reglas. Hay una moderadora, tienes un tiempo para hablar, te han presentado, por qué dices una cosa, pero un debate de tanta trascendencia sin reglas, normas y sin responder las preguntas de base tan importantes, pues nos lleva a un contexto de bastante complejidad, ¿no? Y nos pone a la sociedad en un espacio complejo que vamos a tener que ir resolviendo e ir delimitando claramente, porque sí es verdad que los debates son importantes, como dice el TUS, pero también es importante establecer unas reglas y unas normas para debatir, porque si no, muchas veces la desinformación no son personas ingenuas, son países, empresas, gente con mucho dinero, gente con poder que tienen unos intereses detrás de la desinformación y no sabemos quiénes son, ¿no? Es el tema de los bots y las fake news que provienen de lugares, de ciertos países, ciertas corporaciones, ciertos lugares así absolutamente oscuros porque no sabemos exactamente qué es lo que están haciendo y para qué lo están haciendo. Pues es un tema realmente preocupante, que es algo que también debe abordar la democracia en este tipo de redes, ¿no? La política, la democracia, en este sentido, debemos tener un poco más de luz sobre eso. Raiza, ¿quieres aportar algo en este punto? Sí, este es un punto crucial. No en balde todos los esfuerzos que se hagan a favor de la alfabetización mediática se quedan cortos porque realmente es como el problema del momento, ¿no? Y hay un tema que se está debatiendo en la actualidad en diferentes foros, eh, próximamente en la UNESCO, el día 3 de mayo, que se celebra el Día de la Libertad Internacional de la Libertad de Prensa. Va a haber unos foros interesantes donde se va a discutir acerca de la moderación de las plataformas de contenido. Como eso que mencionaba John, en realidad es una necesidad. Organizaciones sociales alrededor del mundo, académicos, investigadores, tienen este tema muy pendiente y es cómo lograr que realmente esos foros de discusión pública se moderen de una manera eh, equilibrada, porque no, digamos que luce un poco insensato pensar que unas cuantas corporaciones privadas puedan de alguna manera conformar, monopolizar. Cuando digo conformar es darle forma al debate público, porque prácticamente el debate público ha quedado en manos privadas. Es decir, no nos podemos olvidar que Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram son corporaciones privadas que
obviamente sin juzgar si son buenos o son malos, tienen sus intereses. Entonces, de acuerdo con esos intereses, se modela también el comportamiento de las personas, la comunicación entre las personas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, la moderación de contenido, cómo se moderan los contenidos. Por ejemplo, Meta ha tenido la iniciativa de autorregulación a través de un comité de expertos independientes que han ido examinando cómo se moderan los contenidos y se han conseguido cosas realmente alarmantes allí, ¿no? En cómo funciona, porque se podrán imaginar la cantidad de miles de millones de usuarios y de mensajes que circulan. ¿Cómo haces para moderar eso? Bueno, también una forma de moderar son los comportamientos algorítmicos, pero ¿quién hace que las plataformas, cómo lograr que las plataformas transparenten sus políticas de moderación algorítmica? Que son cajas cerradas, son cajas oscuras. Entonces, ese es uno de los temas del momento. ¿Cómo transparentar esos mecanismos por parte de las empresas? ¿Cómo sabemos los usuarios qué uso hacen las plataformas de nuestros datos? Porque no debemos olvidar también que cuando nosotros hacemos clic en los términos de condiciones del servicio, gracias a los cuales nosotros empezamos a disfrutar del uso gratuito, entre comillas, de esas plataformas, lo que le estamos cediendo a las plataformas son nuestros datos. Entonces, ¿qué hacen las plataformas con nuestros datos? Por ejemplo, Twitter tiene una función que es el mensaje directo. ¿Qué pasa allí? Además de los usuarios que intercambian mensajes directos, la plataforma tiene acceso a los mensajes directos de sus usuarios. ¿Qué hace con esos mensajes directos? Entonces, son una serie de elementos que son muy difíciles de enumerar todos en este momento, pero que sí son interesantes de tener en cuenta cuando diseñamos planes de alfabetización mediática, porque no es solamente el saber distinguir una información cierta de una falsa, el saber dónde vamos a buscar quien nos aclare un punto X, Y o Z, sino que tenemos que entender que también hay problemas detrás de estos nuevos medios. Por ejemplo, la vigilancia. En Panamá se han visto casos importantes de vigilancia a través de software. Bueno, cómo analizar estos elementos, cómo enseñar a los usuarios a usar sus dispositivos digitales con un mínimo de seguridad que los haga menos expuestos a la vulneración de sus datos personales. Panamá tiene una ley recientemente, hace muy poco aprobada, y un reglamento más reciente aún, de protección de datos personales. Entonces, estamos nosotros como ciudadanos conscientes de qué pasa con nuestros datos personales o cuáles derechos tenemos nosotros que ejercer sobre ellos frente a las plataformas, pero también frente a las empresas de telecomunicaciones, de celulares, etcétera. Es un mundo muy amplio, muy complejo. Y sobre el consumo de redes sociales por parte de las personas en Panamá, hace falta más datos. Nosotros usualmente trabajamos con datos que provienen de empresas internacionales, de empresas consultoras, de empresas que justamente son contratadas por las otras empresas para ver los patrones de consumo, pero poca investigación local se hace para conocer más allá de las cifras, los usos que tienen en Panamá las redes. Por eso este estudio es tan importante y por eso este estudio abre tantas avenidas a nuevas investigaciones que para nosotros dentro del CIEPS resultó realmente una gema, un yacimiento para explotar. El empezarnos a aproximar a algunas realidades que simplemente no las estábamos mirando en el país. Esto es un estudio totalmente pionero. O sea, tú eres una pionera. Mediáticos ha sido un proyecto pionero de empezar a preguntarse sobre los patrones de desinformación, pero al empezar a preguntarte por los patrones de la desinformación, estás entrando en un tema de consumo de medios, estás entrando en un tema de acceso a la información, estás entrando en los temas de divisorio digital, estás entrando en los temas de las plataformas, de regulación de plataformas. Es decir, hay demasiadas aristas, así como una carretera con múltiples caminos, un árbol con múltiples ramas, es investigación de la comunicación digital, que es básicamente el core de la sociedad de la información, que es la que estamos viviendo.
Sí, verdaderamente que ha sido muy interesante todo este proceso, Raiza, y conocer la percepción de la gente es tan valioso y, como mencionas, abre puertas a otras preguntas. Cada vez que se terminaba una encuesta, John, surgían nuevas preguntas, que hay otras oportunidades para la investigación por parte de CIEPS. Ya estamos casi en los últimos minutos del programa. John, háblanos sobre el futuro, pues, de esta línea de investigación. También, Raiza, para que nos comentes sobre esto y qué viene en CIEPS más adelante con este tema de investigar sobre temas de comunicación, consumo de medios. Cuéntenos. Sí, bueno, aquí hay un campo muy amplio porque siempre estamos, yo creo que hay un tema muy de una importancia enorme, que es la ciudadanía. ¿Qué rol tiene la ciudadanía en todo esto, no? Porque toda construcción democrática cuenta con una democracia, con una ciudadanía activa que se dedica a participar en los procesos de construcción de lo público, de los espacios públicos, de los debates públicos, de hacia dónde va la sociedad. Entonces, en muchas ocasiones, lo que se critican muchos autores y muchos filósofos y pensadores críticos es que la relación, a pesar de que la imagen esta del ágora digital y de la red como un espacio libre de debate, lo que hemos visto es que no somos tan libres. Y luego la idea esta de absoluta horizontalidad, pues ha resultado que no somos tan horizontales. Hay unos que tienen mucha información y otros que tienen muy poca, y hay muchos que utilizan esa información, esa sobreinformación de forma estratégica, ¿no? Entonces no hay tanta horizontalidad, no somos tan libres y el ciudadano ha entrado también en una dinámica de cierta pasividad, de ser un mero receptor y transmisor de información que ni siquiera, de baja calidad, que ni siquiera confía en ella, ¿no? Entonces eso hay que empezar Byung Chul Han, que es un filósofo coreano, él habla de que estamos trasladándonos de la democracia a la infocracia, ¿no? Entonces, quizás hay que revertir ese proceso. Habría que estudiar eso, estudiar los efectos sobre la construcción ciudadana y sobre la política y las decisiones importantes, cómo estos medios están determinando pues, lo que es la construcción pública y social de nuestra sociedad sin nosotros darnos cuenta y creo que hemos heredado una imagen en algunos casos demasiado idílica de Internet, que era la liberación, el ágora digital, horizontal, abierto y tal. En otros casos es algo tremendamente negativo, no sé si el Internet negro, ¿no? Que yo nunca he entrado en el Internet negro, incluso me da miedo pensar en ello, ¿no? Ese espacio oscuro donde entran todas esas aberraciones tan espantosas. Pues posiblemente lo que pasa es algo más ambivalente. Existen estos elementos tan oscuros, estos retos tan importantes, pero también vemos que Internet y todos estos medios digitales, por ejemplo, han posibilitado en este país una campaña de vacunación que ha sido totalmente exitosa, ha posibilitado que muchas personas que se han quedado encerradas han podido seguir trabajando y desarrollando su actividad, que eso no había pasado en las otras pandemias de la historia. En las otras pandemias de la historia o la gente se quedaba en casa o la gente se moría. La gente no podía quedarse en casa trabajando y desarrollando su vida. Y todo eso lo ha posibilitado todas herramientas digitales. Es decir, hay elementos tremendamente positivos y elementos tremendamente negativos. Hay que optimizar los elementos positivos y entender y transformar todos aquellos elementos negativos, ¿no? Yo creo que eso sería no demonizarla, pero tampoco elevarla si fueran una especie de ángeles virtuosos, unos querubines que nos vienen aquí a informar, estos son las redes, no, ni una cosa ni otra, ¿no? Darle un aspecto más mundano
más real en esta ambivalencia que es donde yo creo que está continuamente oscilando estos temas, ¿no? E intentar entenderlos mejor desde ahí. Raiza, último minuto, un mensaje final de 1 minuto. Entender mejor, comprender mejor, pasa por investigar mejor. Creo que allí está la clave de la alfabetización mediática. Hacernos preguntas, buscar respuestas y tratar de comprender. Si no comprendemos, no podemos transformar. Agradecemos a John Subinas y a Raiza Urribari de CIEPS IP por habernos acompañado hoy en Agendas. También gracias a Lidia y Joshua por su asistencia en los controles y en las redes sociales. A ustedes, queridos radioescuchas, gracias por sintonizarnos. Los invitamos a continuar escuchando los próximos programas cada sábado en este espacio a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. El que hizo centro del mundo y todas las razas, el que hizo Chiquitita y Cristiana y Panamá, tú eres por Dios. Radio María es la voz que necesitas tú. Radio María es la voz que lleva a Jesús. Radio María es tu radio.